La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Que atender: seguridad, salud, procuración de recursos humanos, insumos, todo lo que está en esta parte que nos permite ser competitivos de forma empresarial. Hemos platicado diferentes áreas dentro de este programa. Hace algunos días abordábamos precisamente con la gente de Cruz Roja el valor también de la procuración y de la prevención de muchas acciones, y concretamente hoy ante una pandemia que nos involucra y nos atañe a todos. La maestra Blanca Santoyo, que hoy me acompaña y que voy a entrevistarla de una manera especial, porque espero que sea así, con el tema de la seguridad con un rostro y una pisada de mujer, nos va a platicar la importancia de lo que se vive y de lo que puede ser el valioso esquema de la prevención. Y me da mucho gusto porque se puede decir que queremos, hombres y mujeres, una mejor sociedad, pero ¿realmente estamos preparados? ¿Realmente desde nuestras empresas, desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde los espacios donde estamos, sabemos cómo marcar ciertos protocolos? ¿Será necesario que todo aquel que delinque enseguida vaya a la cárcel? ¿Tenemos la posibilidad de entender los derechos humanos? ¿Tenemos la posibilidad de entender todo esto? Vamos a platicarlo con la maestra Blanca Santoyo, que me acompaña hoy, que vamos a pedirle que nos diga, va a tener ya en próximos días algunos cambios laborales, pero no puedo dejar de reconocer que no solamente ahorita en estos últimos meses en el ayuntamiento y en las instancias de procuración de seguridad para la capital del estado ha sido una pieza importante, sino que también ha sido un referente y será un referente para mucha de la procuración de justicia en México. ¿Por qué? Porque mujeres y hombres hoy no podemos estar ajenos a una realidad. Necesitamos una mejor sociedad. Y la voy a entrevistar porque aparte es candidata ya a doctora en Derecho, y que también lógicamente esto amerita investigación, porque se puede pensar, no, pues ya llegué, ya soy funcionario, pues ya para qué me preparo, ¿no? Pero ella y una gran parte de ese equipo maravilloso que se encuentra ahí, de ese otro lado, haciendo que usted y yo podamos también caminar y estar en la calle, hace posible que avancemos. Maestra Blanca Santoyo, un gusto. Hola maestra, con el gusto de saludarlo, y bueno, saludo a los que están atrás de cámaras, a los compañeros que nos acompañan, pero al auditorio que te escucha y te ve. Muchísimas gracias. Yo le agradezco mucho al periódico Provincia el que nos estén ayudando a esta transmisión, a Paulina Vera, a Alexis, que hace posible la producción, y que hacemos posible que esta parte de innovación empresarial, este programa que busca desde otra trinchera modificar o mover ese otro análisis de las empresas, pues nos lleve a buen puerto. ¿Quién es Blanca Santoyo? Bueno, luego esa pregunta es como que complicada, maestra, lo comentamos, una mujer con muchos sueños, con muchas metas. Blanca Santoyo inicia a los 17 años en la Procuración de Justicia, Wow. Muy joven, como meritoria, y bueno, me he desarrollado en el tema de procuración y de atención a víctimas, también en el sistema penitenciario. Tengo una licenciatura de base, maestra en Derecho Penal y Procesal Penal, una especialidad que muy pocos conocen y que ahora voy a estar compartiendo con los egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la licenciatura de Derecho. Soy morfóloga criminal, es una especialidad que no hay en Michoacán, nada más somos 4 morfólogos reconocidos. Platícanos qué es esta Híjole. especialidad, maestra, por Es favor. la lectura del rostro humano. Wow. Es el estudio de la lectura del rostro humano y comportamiento corporal. Yo les comento una frase muy padre, porque nuestra boca puede mentir, pero tus microexpresiones, tu rostro, tu cuerpo, cómo saludas, cómo te expresas, cómo te sientas, tus ojos, aletas nasales, comisuras de la boca, la dentadura, en la frente, las orejas, los óvulos de las orejas, todo tiene un porqué, es la historia de nuestra vida.
Y esto, lógicamente, es un área, creo yo, no solamente apasionante, sino debería ser también indispensable para poder entender si algo no está funcionando, qué tenemos que parar y hacia dónde caminar. Y hoy más con tantos cambios emocionales, ¿no, maestra? Así es, maestra, fíjese que es una herramienta, perdón, que deberían de tener las universidades, sobre todo los que tenemos contacto con un usuario. Los servidores públicos debería ser fundamental y debería de ser prioritario, porque entonces de verdad pudiéramos hacer un poquito más de prevención, sobre todo los padres de familia. Y dirán, ¿y por qué vamos a ser morfólogos? Somos morfólogos por naturaleza, todos los seres humanos. Sin embargo, ahora los nuevos comportamientos de nuestros hijos, las nuevas modalidades de trabajar con ellos incluso en casa, nos ha traído muchas complicaciones de emociones. ¿Qué quiere decir? Pensamos que a veces los jóvenes duermen porque están cansados, pero no sabemos realmente cómo están sus emociones, y a veces en la lectura del rostro podemos ver si un niño tiene ansiedad, si un niño ha sido violentado sexualmente, aunque no lo crean. Hay una línea que se pronuncia muy clara en el lado derecho cuando ha habido un abuso sexual, de violencia. Y bueno, podemos ver cuando los hijos nos mienten, cuando la pareja te miente. ¡Qué miedo, ¿eh? Wow. Te mienten, no todos los que nos ven a los ojos dicen la verdad. Hay microexpresiones, pero sí las podemos detectar. Entonces, debería de ser una de las actividades propias del ser humano, observar con quién nos relacionamos, pero sobre todo una herramienta para los profesionistas. Esta herramienta ya la van a tener los alumnos de la Universidad Michoacana. Así es, tengo ahorita la fortuna de dar 4 módulos. En esos 4 módulos les cambié el paradigma total de la facultad. Es la especialidad para titularse, y bueno, les cambié, les voy a llevar la atención a víctimas, prevención, en general todo lo que es la participación ciudadana, pero el que me encantó fue el de morfopsicología criminal. Entonces es darles esa herramienta para que ellos tengan un plus como personas, pero como profesionistas. Maestra, hoy las redes sociales han sido un tema, y miren la importancia, y creo que este simple tema nos daría a mucho. Yo quisiera que nos explique, bueno, nos siga contando quién es Blanca Santoyo, porque voy a hacer, de verdad, que era un programa especialito en esto, y lo explico. Vamos buscando trabajo. ¿Cómo identificar a lo mejor, después de 10 nos, que llegó la persona indicada para el puesto? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya lleva un desgaste de tantos nos, que cuando llega un examen de, psicomotor y toda esta parte, psicométricos y demás, lo que está buscando es una esperanza para poder activarse. O el tema de los esquemas de confianza. Maestro, es un tema apasionante y aparte indispensable. O lo platicábamos ahorita en el corte. ¿Cuántas niñas y niños hoy, en un tema, y no nomás niñas y niños, también mujeres y hombres, están entregando su información personal a personas que les venden una fantasía, y que luego cuando se relacionan, de repente tú dices, a ver, no me explico, porque pues tu rostro y tu esquema me decía una cosa, entonces, ¿dónde está? Maestro, es un tema muy, muy importante, y sobre todo yo entendiendo el tema de los feminicidios también, o el tema de la violencia y de la trata de personas que estamos viviendo, no solamente de mujeres, sino también de hombres. Así es, le comento, maestra, en este proceso de gestión que estoy todavía al frente como directora de atención a víctimas de la Policía Morelia, porque también le quiero comentar que soy policía de formación, y ahorita seguimos con el tema de hasta dónde vamos. Uno de los compromisos grandes fue tener la relación y coordinación con la Fiscalía, atendiendo al tema de los delitos sexuales, que es un tema al que le he pegado mucho, porque hemos logrado el aseguramiento y detención, y obviamente la atención a la víctima y del victimario. Y en el tema de trata de personas desaparecidas. Es un tema que sí hemos avanzado mucho en la coordinación, pero lo que usted decía, son 3 temas diferentes. El tema de los enganches o el enganchamiento de las jovencitas y las laceraciones que les hacen, o los ataques por medio de este ataque cibernético o que se convierte en otro delito como es trata de personas. En este tema hemos capacitado a los padres de familia, que es a los que más me interesa que tengan esa como despertar de conciencias, porque hemos descuidado a nuestros jóvenes,
Y entonces luego los culpamos porque son víctimas de un delito, pero ¿dónde estabas tú como papá? ¿Qué estás supervisando? Tú como papá en las redes sociales ahora con la pandemia, porque entonces nuestros hijos empezaron a abrir incluso páginas pornográficas que empiezan a bajar de manera automática en el internet al buscar tú alguna tarea o al buscar alguna investigación, pues bajan de manera inmediata a las computadoras o por links que los mandan los compañeros. Entonces es un tema muy muy amplio, pero es un tema de compromiso, no nada más de las autoridades ni investigadoras ni de la policía, sino es un tema de coordinación con padres de familia, el sector educativo y obviamente con nosotros. Maestra, fíjese qué importante esta parte. Digo que creo que es un tema que nos va a dar para mucho, o no sé qué piensas, Alexis, pero, por ejemplo, hoy, en este tema ahorita de los TikToks, sí. En los años 70, la primera mujer mexicana que se desnudó se llamaba Aguilar, y era una mujer que revolucionó porque se quitó la ropa, pero le pagaron dinero para hacerlo, ¿va? Bueno, hoy veo a muchas jovencitas, y no tan jovencitas, subir su cuerpo, ya sea en un bikini, en una tanga, o a veces, ¿sí? Y maestra, están expuestos a millones y a millones de análisis de un tema de su cuerpo. Y me pregunto, y es, a ver, papás, tu hija está subiendo eso en TikTok, tu hija, tu sobrina, tu hermana. Maestra, no me espanto, no soy alguien de golpes de pecho, pero estamos abriendo un nicho. Así es. Mucho, muy delicado, que no alcanzamos a dimensionar. Así es. ¿Por qué está ocurriendo de que haya hoy esa desinhibición? De que de repente, o sea, si antes era uno hasta se ponía un pareo, pues el traje completo, hoy maestra no es así. Así es. No soy misoginia, no tengo misoginia en ese tema, la verdad, pero sí voy a dar mi punto de vista. Ha sido la falta de la prevención, se lo comento, la falta de valores, pero sobre todo hay un tema muy complejo y lo me dicen, es que tú le echas toda la culpa a la familia, es que en la familia es la escuela, la familia educa, la forma de formar un ciudadano es en la escuela, entonces no le dejemos toda la escuela, la falta de la prevención y obviamente de valores. Los niños faltándole y mentándole la madre a los padres de familia. Entonces el papá dice, ya no sé qué hacer. Pues sí, la autoridad tampoco no sabe qué hacer, porque tú no nos estás ayudando. El tema de la prevención es la que nos está faltando. Yo le he apostado, no es necesario ni los millones de pesos para hacer prevención en los gobiernos, porque de verdad debemos de reeducar a las familias. ¿Qué pasa con justicia cívica, por ejemplo? Pongo un ejemplo, maestra, y desgraciadamente hubo un tema muy complejo hace 2 años de un fenómeno que se dio con niños de primaria, que fue un reto que se llamaba Encuéntrame. Ese reto se los mandaba un cibernauta y le decía, bueno, vas a comprobar si tus papás te quieren y si te quieren te van a buscar. Y entonces empezamos a tener, los niños se salían a las 12, 1, 2 de la mañana de sus domicilios entre 8 y 12 años. De 3 casos que tuvimos en Morelia que me tocó participar, 1 ya no regresó, salió del estado. Eso wow. Ya Fiscalía nos pudo ayudar a dar el seguimiento, no puedo comentar qué seguimiento se dio, pero son retos para nosotros, o sea, papá despierta. Entonces es esa parte de valores, ¿no? Esa parte de tener una comunión con la familia, pero sobre todo yo creo que la falta y el ímpetu del respeto es para nosotros fundamental, pero sí que sepan que la reeducación que tiene ahora los gobiernos con el tema, por ejemplo, de justicia cívica, no es un tema para molestar al ciudadano, es para ayudar. Ejemplo, los jóvenes no saben ahora, o los papás no saben que un juez cívico, si un joven está fumando marihuana de 12 años, sí no lo podemos llevar. Sí lo podemos llevar con un juez cívico, obviamente en otros rendidos sus derechos de niños, niñas y adolescentes que tenemos muy claro la ley, pero se les sanciona tanto a los padres de familia por la omisión de cuidados del menor, tanto como al menor se le hace de conocimiento de que hay un juez cívico que es una falta administrativa.
Y qué triste, ¿no? Que nos tengan que reeducar con un sistema gubernamental cuando eso no sucedía anteriormente. Maestra, esto es ese otro rostro que no se sabe de la seguridad, de la prevención, de la formación que están teniendo los nuevos cuadros de seguridad en México, y me podría atrever a decir que en algunos países. Pero vamos a seguir conociendo más de Blanca Santoyo, de qué está detrás de la formación hoy de la Procuración de Justicia. Vamos al primer corte, estamos en E-Innovación Empresarial. Creyó que ya sabía todo acerca de seguridad, creyó que ya, pues como estaba la película de Will Smith, de Enemigo Público, pues que no hay nada oculto bajo el sol, pues creo que nos podemos llevar una gran sorpresa. Regresamos aquí a Innovación Empresarial, me cuento con la maestra Blanca Santoyo, haciendo que una mejor comunicación suceda. Regresamos. La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Empresarial, me encanta y espero que cuando usted vea después, si no nos está viendo en este momento, si lo ve después, me encuentro con la maestra Blanca Santoyo, que lleva una parte medular en la Procuración de Seguridad y Justicia aquí en Morelia, que es toda la atención a víctimas. Y usted puede decir, bueno, pues víctima es aquel que se expone, víctima es porque pues estaba en un lugar equivocado. Víctima podemos ser todos y todas. Nadie estamos exentos o exentas de poder vivir algo desafortunado en nuestro diario vivir, pero la capacitación y sobre todo la formación que debe de estar dentro de los cuerpos de seguridad es una gran responsabilidad. Y muchas veces, maestra, esto viene a elección propia, o sea, no es que el gobierno terminó haciendo una formación, sino que también muchas veces son perfiles que se autocapacitan, que se dan a la tarea de ser una mejor versión profesional. Así es. ¿Es correcto? Así es. Yo le comento, maestra, yo soy licenciada, le comenté, de base licenciada en Derecho, pero me tuve que formar como policía para poder atender el tema en el 2012, la Dirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que llegó al municipio de Morelia y que nada más era parte como del contexto pequeño del Estado. Entonces, en el 2012 se hace una creación, una ley que incluso fue en el 2016, entró en vigor, la propuso el maestro Wilfrido Lázaro Medina, una ley que entonces sí regula el tema de la prevención, pero la capacitación y la formación de nosotros para poder estar atendiendo este tema debe de ser muy puntual, porque entonces no todos tienen que saber atender el tema de la prevención, pero sobre todo atender el tema de la canalización. Ahorita esto que me dice del caso de los niños, por ejemplo, ese reto de la ballena azul, ay, sí, que la gente, o sea, eso es porque no tienen que ser, no, es una realidad que está ahí. Este tema de Death Note,
Sí. de querer que alguien muera y lo anota uno en la libreta para que entonces es que esta persona me lastimó y la quiero ver muerta. Así es. Pues está ahí. Cuando en caso yo veo esa parte y escucho los trastornos de anorexia y de bulimia de muchos chicos y chicas, porque escuchan la realidad que hay en casa, porque ven las problemáticas que están viviendo mamá y papá, y o escuchan o son objeto de burlas en la primaria, secundaria, preparatoria o hasta la universidad. No medimos el alcance de algunas de estas acciones, maestra. Y hoy el tema de las redes sociales todavía ha complicado más la atención de la comunicación, de la seguridad. Así es. ¿Qué reto estamos entonces enfrentando? Así es. Primero comentarle, maestra, que fue muy triste porque no sucedió en Estados Unidos. Morelia tuvimos 3 decesos de jóvenes en el 2016 por el reto de la ballena azul y desarticulamos, el año pasado desarticulamos en una tenencia, no voy a decir el nombre por respeto porque ellas no murió ninguna. Para el 2 de noviembre del año pasado ya tenían un listado de cómo y la hora en la que se iban a quitar la vida 4 niñas. ¿Qué sucede con las redes sociales? Es un arma de 2 filos y yo siempre lo he dicho, necesarias, pero innecesarias cuando no estamos cerca los padres de familia o supervisando. Porque en las redes sociales te puedes encontrar personas con otros perfiles que son pedófilos, pederastas, que son personas que te van a llevar a cometer algún ilícito, incluso como ahora que eran los retos de que iban a asaltar Walmart, algunos centros comerciales, y entonces que eran retos para los jóvenes, retos delictivos. ¿Qué sucede con las redes sociales? Los papás no nos damos cuenta de lo que ven. Y entonces estamos malformando la ideología de la sexualidad, empezando por ahí. Porque entonces llegan ligas con contenido sexoso, incluso con teléfonos de personas que están ofreciendo sus servicios a los niños de 8, 9, 10 años. Y no físico, sino de manera virtual. Draco y Medio es una caricatura de casi 15 años, menos más, y es una caricatura donde el personaje, y por eso también muchas de las cosas o contenidos se tienen que ver con los padres. Con cierta temperatura el agua lo hace hombre, con cierta temperatura lo hace mujer. En un tema de la bisexualidad, si no hay una educación sexual en la familia, la experimentación entonces se busca dentro de las redes sociales o del internet. Y lo dice ahorita muy bien, maestra. El tema de ese algoritmo o el tema de la búsqueda o el tema de esto termina por poner vulnerables a muchos. Y la realidad es de que para estos temas, sin entrar a un tema político, pero se piensa, bueno, cometió un delito enseguida en la cárcel. Maestra, la realidad es que todo aquel que delinque, tenemos que hacer entonces que las cárceles se llenen. ¿O cómo lo hacemos, maestra? Porque creo que no estamos entendiendo también este tema. Así es, fíjese que es una obligación, maestra, de todos los ciudadanos mexicanos que vivimos en un estado de derecho, conocer el nuevo sistema. Y bueno, que sí les obligo a los, luego no me quieren por eso, porque obligo mucho a servidores públicos, no voy a decir de dónde, a cumplir con su trabajo o con el servicio. Y una de las situaciones que tenemos nosotros el compromiso es de la prevención. Y dentro de la prevención, por Dios, están los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Fui muy criticada como persona y como servidora pública porque teníamos los MACs dentro de atención a víctimas. Perdón, pero yo no voy a atender víctimas si no estoy previniendo el delito. Para mí las cifras no son bonitas y decir atendí 1 millón de víctimas si no estoy previniendo el delito. Y estamos hablando de este mismo tema. Entonces, ¿qué pasa ahora con el ciudadano? Nos hemos hecho egoístas, no tenemos una comunicación y entonces nos ha faltado ese puente de conciliación con el ciudadano. Y los mecanismos alternativos es una solución de conflictos, pero sobre todo es una solución con la prevención para poder atender el tema de los delincuentes primarios. ¿Qué pasa? El tema de la prevención y obviamente atención va muy de la mano. En atención a víctimas nos hemos dado a la tarea a ser más preventivos que darle la atención. Sí se le da atención,
se vinculan las víctimas cuando es necesario, pero damos más el tema de la comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hubo una situación o una discrepancia entre vecinos, pues no voy a vincular a fiscalía porque se dijeron de cosas o porque hubo algunos empujones. Se lleva, y nosotros somos agentes, o sea, pues, tenemos la obligación como agentes de la policía de hacer la mediación in situ. ¿Qué quiere decir en ese momento? Nos lo llevamos, se hace una citación en el Centro de Atención a Víctimas y hay personas que son pasantes en el tema de los mecanismos y que están especializados para llevar a cabo el puente de comunicación asertiva hasta que realmente se solucione el conflicto. Si en el momento no se da, se hace otra citación, porque aquí lo que más impera es la voluntad de las partes. Pero es eso, no todos los que delinquen es llevarlos a prisión. De eso se trataba el nuevo sistema. La justicia cívica, que tiene que ver mucho con la situación también, por ejemplo, por una cuestión de una falta administrativa, se le lleva al juez cívico, y lo que el juez cívico lo que hace es atender la reeducación de las conductas del ciudadano. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo distorsioné el orden público con una riña en la calle y me llevaron al centro de resguardo, no es nada más, me llevaron a barandilla y mañana salgo y ya pasó todo. No, el juez está obligado a dar una solución en ese momento. Si ve que eres violento, si tú ve que eres alcohólico o si tienes ingesta de alguna droga, entonces no nada más vas a pagar tu multa, sino te va a canalizar para que te atiendas el tema del alcoholismo, la drogadicción, o bien terapias o trabajo a la comunidad, a bien de que puedan bajar tus niveles de violencia. Todo esto lo acaba de decir la maestra Blanca Santoyo: desconocimiento no exime culpa. Y gran parte de lo que hoy no estamos haciendo como sociedad es entender que una mejor sociedad nos compete a todos y a todas. Esta invitación o este programa en especial es porque usted que me ve quizás está muy preocupado y preocupada por llevar precisamente dinero a su casa. Pero le voy a decir algo que esa es mi experiencia, al menos como hija y con una madre que salía a trabajar igual que un papá salía a trabajar. La comunicación, aun cuando mi madre trabajaba mucho igual que mi papá, era básica para entender el rol que vivía mi mamá y mi papá en un proceso de estar ausente. Y eso le hablo de hace 40 años. Pero la realidad es que hoy los niños están viendo a los padres ausentes y cuando llegan los papás están con esto. Así es. Y entonces cuando el niño tiene algún tema que está insatisfecho o inquieto, se le da un celular para que se distraiga. O en el tema de las oficinas no entienden por qué muchos o muchas se ausentan de sus responsabilidades, evadiendo y yéndose precisamente a un desvío de sus horas productivas para estar en el celular. Esto que podría parecernos normal responde a adicciones que estamos también teniendo, como una de ellas la adicción al celular, que no es tarea menor. Entonces, ¿qué tenemos que generar? Una cultura, como la estoy diciendo la maestra, de entender el tipo de sociedad a la que estamos. Se acaba de anunciar esta semana que inicia que viene ese prototipo de robots, o como Yo Robot, maestro. Así es. Este hombre millonario que acaba de estar en la Luna o que acaba de visitar la atmósfera, anunció que viene esta revolucionaria inteligencia artificial. Y yo me pregunto, ¿estamos preparados para entender que antes de entrar a un tema de inteligencia artificial que ya está aquí, tendremos que voltear a vernos y entender lo que somos como sociedad y como personas? ¿Estaremos capacitados para entender sentimientos, valores, principios? ¿Estaremos claros para entender esto? A la maestra Blanca Santoyo durante mucho tiempo y en estos últimos meses le ha tocado atender una área muy sensible, como es la situación de víctimas. Pero vamos a un nuevo corte para entender también cómo no quedarnos tan solo en ser víctimas, salir, porque si esa víctima no es atendida a tiempo, o si esa víctima no es atendida en el tiempo y forma como debe ser, será ese próximo delincuente
o persona en desequilibrio emocional o social que podría estar en la calle lastimándose, lastimándola, pero sobre todo desequilibrando algo que él no quería así. Y mucho de esto lo vuelvo y me sumo al comentario, empieza en casa. Vamos a un corte, estamos aquí en E-Innovación Empresarial, dentro del periódico Provincia. Nos vamos a un corte, estamos con la maestra Blanca Santoyo y regresamos a hablar de todo lo que es el maravilloso mundo de la seguridad, de la procuración de justicia, pero sobre todo de la apasionante posibilidad de estar en paz. Regresamos. La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Con la maestra Blanca Santoyo. Maestra, esto es un mundo impresionante, lo que está de seguridad y el tema concretamente, y lo platicamos ahorita en el pequeño corte, de la salud mental. Así es. Es importante el tema de la salud mental porque hemos abandonado a nuestros jóvenes ahora. La verdad es que los ha educado el tema del internet, la televisión, y nos hemos olvidado de sus emociones. Yo comentaba ayer con una persona a la que quiero mucho y respeto, de yo no quiero hijos de 10 y nunca los he tenido. Quiero hijos felices porque les he robado, les debo tiempo, les he quedado de ver mucho como mamá por el tema laboral. Entonces, atiendo muchos niños, señores. Este debe ser un despertar de conciencias, porque he visto niños matar a sus papás. Y no en Estados Unidos. Nos pasó aquí en Morelia un 6 de enero, no les voy a decir, pero hace unos 2 años, un año, nos pasó. He visto mamás matar a sus hijos por un desequilibrio mental, por castigar a las parejas, y he visto niños quitarse la vida. ¿Qué ha sucedido con el tema emocional? Esto sí me lastima como persona y como mujer, pero sobre todo como mamá, porque yo me ponía a pensar, hace 8 meses tuvimos el deceso de un niño que se ahorcó de 8 años. ¿Qué puede pasar a los 8 años por tu mente? Si no debe de ser juego, si no debe de ser ganas de golosina, si no debe de ser felicidad, ilusión. Maestro, las áreas de recursos humanos en las empresas tienen que trabajar salud mental. Así es. Las secuelas de COVID nos hablan de que va a haber un daño y que no hemos abordado ese tema de manera muy breve. El tema de COVID, una de las secuelas, aparte de los pulmones y demás, se habla de un daño en salud mental. Así es. Estamos ante un gran reto. Así es. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sugiere desde el punto de vista en las dos líneas, tanto como responsable de un área de justicia, pero también en esta parte que me habla de estos comportamientos que podemos estar
o esos focos rojos que podemos estar detectando, maestra? Así es. Primero, maestra, comentarle y desgraciadamente se nos subió el tema de la violencia, pero por un tema de conocimiento, de emociones, porque no nos conocíamos los seres humanos unos con otros por falta de esa comunicación que yo le comento. Entonces los papás no estaban acostumbrados a escuchar a los niños, sus necesidades, saberlos jugar, a discutir con la esposa, incluso hasta para trabajar en pareja hubo muchas discrepancias y obviamente pues hubo muchas secuelas con el tema de la violencia. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a convivir, no estamos acostumbrados los seres humanos a escuchar y no estamos acostumbrados realmente a decir lo que sentimos. Y entonces en este encierro que fue obligatorio por el tema de la pandemia, hubo violencia y era más fácil pegarle a tu hijo que sentarlo a ver cuál es su necesidad. Y lo que viene ahora es nuevamente revolucionar. ¿Quién ha sufrido, maestra, la pandemia si no son los niños? Todos, pero en realidad los que más, y entonces queremos hijos buenos, queremos, porque decimos bien padre que la niñez es solo el futuro de México, perdón, pero es el presente, y si no tenemos niños sanos en sus emociones, no esperemos tener hombres ni mujeres sanas tampoco. El reto ahora para nosotros, yo desde la sociedad civil, porque dejo el cargo por el cambio y la transición de gobierno municipal, pero desde la sociedad civil o de donde me toque estar con ese compromiso, voy a seguir tratando el tema de prevención. Y me decía alguien, yo educo a mis hijos, yo no necesito prevención, porque vivimos en familia así, pero ¿quién educa al que esté en la calle, que trae un puñal y te va a pegar puñaladas por quitarte un celular? ¿Quién te va a educar al que ya está pensando cómo delinquir y quitarte un vehículo o asaltar una tienda con un arma de fuego? ¿Quién va a educar al de enfrente que trae sus emociones súper mal y te va a violar a tu hija? ¿Quién, pero quién de la sociedad lo va a hacer? Nosotros nos toca el tema y es un reto grande y es un reto no para las autoridades nada más, maestra, lo comentábamos con usted, es un reto y es un compromiso de toda la sociedad, de todos los padres de familia y obviamente de todos los que hacemos prevención. Y aquí entra un punto importante, lo decía hace ratito, papá, sí está bien que te preocupes y ocupes porque haya cosas hoy en tu casa, pero ¿qué crees? A lo mejor la economía en tu casa vas a tener que platicar con tu familia de que ciertos satisfactores que antes estaban, a lo mejor estos próximos meses o quizás estos próximos 2 años no van a estar en ese nivel. Y eso no es ni malo ni bueno, es la economía que hoy está partiendo. Y es preferible que tus hijos hoy lo entiendan a que piensen que los estás castigando o que entonces tú les hagas vivir un mundo que no es real. Esta parte que dice, maestra, del tema de, pues yo educo a lo mío, sí, pero no somos islas. Así es. Y alrededor de nosotros, quien vive una experiencia traumática, tarde o temprano la va a sacar. Así es. Tarde o temprano la va a exponer, tarde o temprano la va a exhibir y puede llevarse de calle a muchos y a muchas. Así es. Lo explico. Alguien que no vivió una educación sexual adecuada puede estar entonces llevando una práctica que puede entender o pensar normal, pero el hecho de ya no tener un límite podría entonces ya no solamente satisfacerse o con su sexo contrario o con su propio sexo, sino buscar alternativas con niños o como lo vi hace poco, que no desconozco más a profundidad el tema, hasta con el tema de la zoofilia con algunos animales. Así es. ¿No? En el caso hoy de esto que nos cita, y para ir dejando un paréntesis, porque hablar con la maestra Blanca Santoyo es, creo, abrir una posibilidad de muchos temas, es cómo hoy nos responsabilizamos sin sufrirlo, sin espantarnos, sino ocuparnos. ¿Cómo entonces construimos una mejor sociedad? Empezando por casa, dialogando, maestra. La comunicación. Hablándole las cosas por su nombre. Así es. No esperando a ciertas edades para ciertos temas, sino de acuerdo a la edad de los niños, con las palabras que puedan entender, ir procurando. Nadie puede tocarte ciertas áreas, nadie, o sea, ir explicando, maestra, para ir construyendo una mejor cultura
de responsabilidad cívica. Y esto se los digo porque en las áreas de recursos humanos a veces tan solo es el área de te pago tu sueldo, te quito y no genero esta condición. Pero lo demás, hoy las áreas de recursos humanos tienen que cuidar los perfiles de contratación, todos los esquemas de atención y que no estamos cuidando. Pero todo esto, maestra, lo vamos a seguir platicando, quizás ahora desde otra posibilidad en su función pública, pero el sueño de la maestra Blanca Santoyo, y con esto estaríamos cerrando, maestra, ¿cuál es? Como madre de familia y como servidora pública, tener un Michoacán en paz. No estamos hablando de países lejanos. Todo esto sucede en Michoacán y en Morelia porque el cuidar a mis hijos es cuidar a los tuyos. El que cuides y te responsabilices de tus hijos es responsabilizarte de nosotros. Y por favor, no olvides la pregunta. Tú, como ciudadano, como padre de familia, ¿qué estás haciendo para que Michoacán, Morelia y para que tu familia cambie? Yo les agradezco el favor de su atención. Le agradezco mucho al periódico Provincia este espacio, a Paulina Vera, a Alexis y a todos los que hacen posible que usted y yo coincidamos semana con semana en esta posibilidad de llevar desde otra perspectiva lo que las áreas, también en las empresas, desde una pequeñititita, desde un pequeño despacho hasta un gran corporativo necesitan. Entender que atrás de cada empresa hay seres humanos que requieren una nueva visión hoy y la seguridad, la prevención es una necesidad. Hay que hablar, y con eso estaremos cerrando, derechos humanos, prevención del delito, hablar del nuevo sistema de justicia penal, establecer dónde denunciar, si alguien es víctima de alguna situación, acudir a ayuda, acudir a terapia. ¿Qué más, maestra? Para ya antes de que el tiempo nos apremie y Alexis ahí, justo ahí, pero... Cierto, comentarles que bueno, en Morelia existen centros de atención a víctimas, en la Policía Morelia. El teléfono es 1-1350-00, lo pones en tu celular con la letra A, es la forma de denuncia, obviamente con 443, lo que son los 10 dígitos. La policía está obligada a atender de manera puntual en tu domicilio la emergencia, si es de violencia. Ni siquiera tienes que acudir a los centros de atención a víctimas porque a veces no hay la facilidad. Conoce a tu policía, la policía está para ayudarte y las 24 horas hay servicio médico prehospitalario, psicólogos, servicio social y obviamente el tema de los abogados para vincular a la fiscalía. Si eres víctima de violencia y nosotros estamos en posibilidades de llevarte a nuestras unidades para vincularte con la fiscalía y que realmente no vayas a ser nuevamente víctima de un sistema gubernamental, nosotros te acompañamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias, maestra Blanca, siempre es un placer y estaremos única y exclusivamente, creo que un programa hablando de su especialidad. Morfopsicología criminal. Morfopsicología criminal. Así es. Y le vamos a dar un giro especial. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo miércoles con otro espacio donde usted y yo podamos